Qué bueno es poder vernos nuevamente, y digo vernos porque con los ojos de la fe yo puedo ver a toda esa cantidad preciosa de hermanos y amigos que a esta hora se conectan para que podamos juntos estudiar la palabra del Señor. Yo le quiero felicitar por esa disciplina espiritual que usted tiene para oír palabra del Señor. Tenemos muchas personas que a la hora exacta en la cual estamos saliendo en nuestros canales de comunicación social no se logran conectar, pero ellos tienen ya lo que es planificado, conectarse después, ya que después de este momento de prédica ya lo que es la reflexión queda grabada y usted puede verla en cualquier momento, y es un privilegio de veras el que podamos juntos estar estudiando la palabra del Señor. Se recordará que hemos estado estudiando la primera carta de Pedro y la estudiamos de manera panorámica, ¿verdad? La primera carta de Pedro solo tiene 5 capítulos que uno los puede leer en una media hora. Una media hora uno lee los 5 capítulos de Primera Pedro y encontramos verdades muy lindas. Y al estar orando y pidiéndole al Señor dirección de qué palabra poder llevarle este día, veía en seguir en la segunda carta del apóstol Pedro a la iglesia del Señor. Por eso quiero que usted vaya a la segunda carta, el capítulo 1, y ahí vamos a leer del versículo 16 en adelante. Vamos a leer la palabra del Señor al 21, ahí nos vamos a centrar con la lectura. Usted lo tiene en su pantalla ya el pasaje bíblico para que lo pueda leer. Dice de la manera siguiente: porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Qué pasaje más lindo. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Qué porción más bonita la que hemos leído. Quiero que sobre la base de esa porción hablemos acerca del tema una antorcha que alumbra, una antorcha que alumbra, y lo he retomado de manera literal del versículo 19, donde habla acerca de como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Definitivamente la oscuridad espiritual avanza a pasos agigantados, y cuando yo hablo de la oscuridad, por eso aclaro, espiritual, porque en la Biblia la oscuridad espiritual se relaciona con el pecado. En la Biblia la oscuridad espiritual se relaciona con la falsedad doctrinal. En la Biblia la oscuridad espiritual se relaciona con el engaño, con la vida falsa, con la vida apartada del Señor. Las tinieblas se relacionan con las obras de la carne, y qué maravilloso es saber que podemos tener acceso a una luz permanente que nos puede ayudar a ser lámpara en el camino, a ser luz en el camino. Por eso he querido retomar ese tema, una antorcha que alumbra, porque en medio de la oscuridad espiritual en la cual vivimos, urge que nosotros podamos tener una lámpara espiritual a través de la cual podamos guiarnos. La palabra dice de manera clara: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra del Señor viene siendo lámpara para nuestras vidas. La palabra del Señor viene siendo esa luz que alumbra en medio de la
oscuridad. Entonces no hay excusa para vivir en oscuridad. No hay excusa para que usted diga, es que mire, la oscuridad me domina, la oscuridad me embarga, la oscuridad me llena, la oscuridad me influencia de manera tal que no puedo. ¿Cómo no se puede? Porque la luz del evangelio a través de la palabra profética que tenemos es una bendición. Pero antes de poder tener esa revelación escrita de la palabra, el apóstol Pedro hace resaltar la experiencia con Jesucristo. Qué lindo, la experiencia con el Señor Jesús. Y Pedro puede ser claro en decir, lo que nosotros estamos hablándoles no lo hablamos de nuestra propia capacidad. Lo que nosotros les hablamos no lo hablamos de nuestro propio ingenio, no lo hablamos de parte de nuestra propia iniciativa. Lo hablamos porque hemos visto la gloria de Dios, hemos visto al Señor. Por eso me gusta el versículo 16 con el cual iniciamos, cuando Pedro dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y es cierto, Pedro le da bastante énfasis a la segunda venida de Cristo en sus cartas, al igual que Pablo, ¿verdad? Pedro le da bastante énfasis a la segunda venida de Cristo, al poder de nuestro Señor a nuestra disposición, y él mismo hace ver, yo no anduve utilizando fábulas artificiosas para ganarles la voluntad, para ganarles la moral, como algunas personas de manera despectiva a veces le dicen a los amigos que visitan nuestras congregaciones, ya te están lavando el cerebro. Ese predicador te está lavando ya el cerebro. Bueno, en cierto modo, quien nos está lavando continuamente la mente, lavando el corazón, es nuestro Señor Jesucristo cuando lo conocemos. Nuestra manera de pensar cambia, nuestra manera de pensar se limpia, nuestra manera de pensar es transformada. Por eso, previo a experimentar esa antorcha que alumbra, qué importante es el conocimiento del poder de Dios, el conocimiento de la segunda venida de Cristo, el conocimiento de Cristo Jesús el Señor. En el versículo 17 Pedro dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz, desde la magnífica gloria, una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. En otras palabras, nosotros hemos creído en el Señor, pero al Señor Jesucristo vino con el respaldo del Padre Celestial, con el respaldo del Espíritu Santo. Y Pedro testifica de cómo el Señor recibió de parte de Dios honra y gloria cuando le fue enviada, dice, desde la magnífica gloria, un respaldo tremendo cuando dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Eso lo relata Mateo, Marcos y Lucas cuando habla del bautismo de nuestro Señor en el Jordán. Qué lindo el Señor que va donde Juan el Bautista y le dice, bautízame, y Juan se le queda viendo y dice, no, Señor, tú tendrías que bautizarme a mí, porque Juan ya había tenido la revelación de quién era el Señor. Juan sabía que el Señor era el Mesías, Juan sabía que el Señor es Dios, y por eso Juan, en determinado momento él dice, yo a la verdad les bautizo en agua para arrepentimiento, pero detrás de mí viene uno que les va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Yo no soy digno de desatar la correa de sus zapatos, decía él. Él les va a bautizar, Él les va a empoderar. Mire qué experiencia más linda. Por eso la palabra del Señor se vuelve una antorcha que alumbra, porque es a través de la palabra que conocemos a Jesucristo, es a través de la palabra que conocemos su poder, es a través de su palabra que tenemos esa experiencia bienaventurada de parte del Señor de tener esa entrega y esa cercanía en la presencia del Rey de Reyes y del Señor de los Señores. Y por eso Pedro está resaltando la experiencia del Señor en el Jordán. Cuando Juan el Bautista lo bautizó, el Señor venía saliendo del río y se oyó una voz, dice que el cielo se abrió
el Espíritu Santo descendió en forma de paloma sobre el Señor, y una voz se oyó desde el cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Nuestro Señor Jesucristo vino para mostrar el camino. Nuestro Señor Jesucristo vino para mostrar la verdad. Nuestro Señor Jesucristo vino para mostrar la vida. Nuestro Señor Jesucristo vino para decirnos que Él es el pan de vida. El que come de Él no volverá a tener hambre. Jamás está hablando de canibalismo, en el cual nos vamos a comer la carne de manera física. Está hablando de que el que lo recibe a Él, el que lo experimenta a Él, el que se deleita en Él, va a recibir la bendición del Padre Celestial. Por eso, qué importante es, en primer lugar, el conocimiento del Señor Jesucristo. En segundo lugar, el conocimiento de la palabra. Usted y yo somos llamados a conocer la palabra. Usted y yo somos llamados a conocer la Biblia. Tenemos el privilegio de accesar a este libro maravilloso que en la Edad Media permaneció encadenado para que nadie, absolutamente nadie, lo leyera. Solo los líderes religiosos de alto nivel jerárquico eclesiástico podían leerlo. Pero qué maravilloso es que hoy toda persona podemos leerlo. El Espíritu Santo está para ayudarnos a interpretarnos, y por eso Pedro es claro y dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, dice, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca. ¿Cuándo es eso de que el día va a esclarecer? La segunda venida del Señor en su primera etapa llamada arrebatamiento. Ese es el día que esperamos que esclarezca el día, pero que también dice: y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. A la luz de Apocalipsis, lucero de la mañana es nuestro Señor Jesucristo. En el tiempo antiguo estuvo lo que era Luzbel, lucero, ¿verdad? Lucero de la mañana, pero Luzbel perdió, Luzbel pecó, se apartó de la comunión del Padre y pasó a ser Lucifer, príncipe de las tinieblas. Ahora nosotros hemos conocido al Señor, y el Señor viene a ser para nosotros esa palabra viva que nos alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, entendiendo, dice Pedro, primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. En otras palabras, Pedro está diciendo: toda persona puede llegar a entender la Escritura. Nadie puede atribuirse la interpretación cerrada de la palabra y decir: solo a mí se me da la revelación de la Biblia, solo a mí se me ha dado la revelación de la palabra. Para nada, mi hermano. Toda persona que llega a la palabra, toda persona que va a la Biblia y clama la intervención del Espíritu Santo en su vida, va a comprender las Sagradas Escrituras, va a comprender el mensaje divino del Señor, el Señor que nos quiere hablar, el Señor que quiere guiarnos a través de la palabra, el Señor que quiere fortalecernos. Por eso Pedro dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Nadie puede decir: no, solo a nosotros se nos es dada la interpretación de las Escrituras, solo las asambleas de Dios tienen el interpretar las Escrituras. No es así, no es así. Hay tantas denominaciones con sana doctrina que están interpretando las Escrituras como se debe de interpretar, proclamando el Evangelio como se debe de proclamar, y la palabra de Dios está siendo antorcha que alumbra en lugar oscuro. Así que vemos en segundo lugar la necesidad de conocer la palabra del Señor, la necesidad de entender la palabra de Dios. Y en tercero y último lugar, la porción que acabamos de leer nos hace ver que la Escritura, la profecía bíblica, la Escritura no fue dada por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea que este libro precioso tiene un respaldo de la inspiración del Espíritu Santo sobre la vida de aquellos que lo escribieron. La Biblia fue escrita en un periodo más o menos de 1600 años por un número más o menos estimado de 40 hombres que fueron utilizados por el Señor. En ese periodo de 1600 años fueron 3 los idiomas a través de los cuales la Biblia se escribió, que fue el hebreo, el arameo
y el griego. El griego era el idioma de la época del Señor. Por eso la mayoría de historiadores dicen que el Señor Jesucristo hablaba, ¿verdad?, en la tierra, obviamente, ¿verdad?, como hombre, como ser humano que tomó forma de siervo, hablaba el hebreo, el arameo y el griego. Y algunos dicen que hasta el latín, que era el idioma romano. Ay, hermano, qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso conocer las lenguas humanas. Pero qué lindo es saber que es el Espíritu Santo el que inspira la palabra y que podemos confiar en esta palabra, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No fue el hombre el que tomó la iniciativa de tener una Biblia. No fue el hombre el que tomó la iniciativa de que hubiera palabra de Dios. Fue Dios el que siempre ha hablado a la humanidad. Hebreos capítulo 1 versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, ahora nos ha hablado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él sigue hablando. Él no nos ha dejado en el aire. Mi hermano, mi hermana, vale la pena estar leyendo continuamente la palabra de Dios. Mi amigo, le felicito por estar oyendo palabra de Dios. Sé de varios amigos que se conectan para oír la palabra porque tienen hambre y sed de la palabra. Algunos yo les digo: bueno, ¿y por qué no te entregas al Señor? Es que tengo tantas cosas que arreglar, pastor. No, hombre, le digo, las vas a arreglar ya caminando con Cristo Jesús. Las vas a arreglar ya cuando estés ya en esa comunión con el Señor. Y bueno, una y mil excusas, pero lo bueno es que están oyendo palabra de Dios. Y la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, está atravesando las coyunturas y los tuétanos de los huesos, discerniendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Por lo tanto, mis amados, en esta hora, tres grandes verdades yo les dejo en relación a una antorcha que alumbra, para que esa antorcha se vuelva una realidad en nuestras vidas. Número 1, conocimiento de Jesús. Número 2, conocimiento de su palabra. Número 3, la escritura fue inspirada por Dios y no vino por voluntad humana. Podemos confiar en la palabra del Señor. Usted y yo podemos confiar en este libro maravilloso. Yo le quiero recomendar que lo leamos. Yo le quiero recomendar que lo reflexionemos. Yo le quiero recomendar que nunca deje de oír palabra del Señor. Conéctese a oír palabra de Dios. Conéctese en los grupos familiares también a oír palabra de Dios. Escríbanos en los números que aparecen cada vez que estamos en las predicaciones o antes del culto. Aparecen los números el número de teléfono a través de los cuales usted puede comunicarse para poder saber qué días usted puede conectarse para nuestros pequeños grupos de crecimiento espiritual. Anótese para venir a nuestras reuniones a oír palabra de manera presencial y crezca espiritualmente. Crezca espiritualmente, porque en medio de un mundo oscuro, en medio de la oscuridad espiritual, necesitamos la gracia poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos y hermanas, ánimo y adelante. Y mis amigos, ¿hasta qué punto usted llegará de esperar entregarle su corazón al Señor? Ya no sigue esperando más. Hoy entréguele su corazón al Señor. Hoy haga ese pacto de salvación con el Señor. Hoy entréguele su ser al Señor. Reconózcalo como su Salvador personal. Experimente la gracia, el amor, la misericordia y la bondad del Señor, y se va a dar cuenta que la experiencia más linda y más maravillosa que ser humano alguno puede tener es Jesucristo el Salvador. Ore conmigo entregándole su corazón al Señor, reconociéndolo como su único y suficiente Salvador personal. Dios me les bendiga. Para ti que has escuchado la palabra del Señor en esta hora y que el Espíritu Santo ha impactado tu corazón de tal manera que quieres entregarle tu corazón al Señor, puedes hacerlo. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por lo cual, quiero dirigirte en una oración en esta hora para que le entregues tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Puedes orar conmigo de esta manera. Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo
a esta tierra y a morir en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que soy pecador, que te he fallado y que te necesito, y que solo no puedo vencer el pecado, sino que necesito tu presencia. Te entrego mi corazón, acéptame, perdóname, transfórmame y cámbiame, porque desde este día caminaré como tu hijo. Gracias por perdonarme, por redimirme y por darme la luz de tu palabra. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.